Prédica número 2606, dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 13 de septiembre del 2015. Espíritu Santo para apartarnos y para producir reverencia en nosotros, conociendo el plan maestro de Dios, Zafiro. El Señor ha sido muy bueno con nosotros y la cosa aquí ha estado muy emocionante por su gracia y misericordia. Amén. Y una de las razones por las que ha estado tan emocionante, ¿se han fijado que la palabra de Dios sigue expandiéndose? Amén. Bueno, en lo natural, ustedes saben que el universo está en constante expansión. Ahora, si eso es así en lo natural, ¿qué creen? ¿Que el Señor se iba a quedar corto con su obra espiritual en nosotros? Una vez llega Cristo al corazón, una vez la verdad es implantada en nuestros corazones, esta empieza a expandirse ad infinitum. Amén. Nunca para, nunca termina, está en constante, continua expansión. Gracias a Dios. Y esta expansión nos hace recorrer y crecer en la estatura de Jesucristo, que está tipificada en la Biblia, en el Antiguo Pacto, por el tabernáculo mosaico. ¿Pero qué creen? Un día David se murió y le sucedió al trono Salomón. Y aunque fue David el que tenía todo el material listo y todos los diseños listos, fue Salomón el que edificó el templo. Amén, en los montes de Jerusalén. Ahora, pregunta de examen. Cuando edificaron el templo de Salomón, ¿qué pasó con el tabernáculo mosaico? Yo estaba planeando darles pinchos de frutas con chocolate, como les dimos a los niños. ¿Saben por qué les pregunto? Porque ya saben. ¿Saben por qué sé que ya saben? Porque yo ya se los dije. ¿Saben qué hicieron con el tabernáculo de Moisés? Ahora eso está en su Biblia. Lo metieron al templo de Salomón. Como un cuadro de cómo el Señor Jesucristo nos lleva al Padre. El templo de Salomón es una figura de la estatura del Padre. Amén. Ahora, si hemos sido fieles en caminar con Dios todo este tiempo y su palabra ha ido creciendo y expandiéndose y nuestra experiencia con Dios ha ido siendo cada vez más profunda y cada vez más alta, a algún lado tiene que llevarnos eso. Digo todo eso para explicar por qué la cosa está tan tremenda aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Es que el nivel al que el Señor nos está dando la palabra y el mover de su espíritu en estos días está a nivel del Padre. Amén. En el tabernáculo de Moisés hay un candelero con 7 lámparas. Lea su Biblia. En el templo de Salomón hay 10 candeleros, lo cual suma un total de 70 lámparas. En el tabernáculo de Moisés hay una mesa con 12 panes. ¿Cuántas mesas cree que hay en el templo de Salomón? 10 mesas con 12 panes cada mesa. Haga sus números, 120 panes. Amén. Y 120 es múltiplo de 144,000. Lo que les dice que el Señor está preparándonos para estar en los 144,000. ¡Eh! Gracias, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Ahora, si no entendió nada de lo que acabo de decir, no se baje del carrusel. Le prometo que en la próxima vuelta vas a ver de qué estamos hablando acá. Amén. Pero el Señor no lo salvó a usted para convertirlo en un santo de escaparate. El Señor lo salvó a usted para que usted empiece a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para que la estatura de Cristo empiece a crecer, la verdad empiece a crecer en nosotros y Cristo en nosotros crezca, madure. Y cuando la verdad madura en nosotros, el Señor Jesucristo nos introduce a un nuevo ámbito, a un nuevo nivel. Nos introduce al Padre, nos lleva a la casa del Padre. Y en la casa del Padre empezamos a crecer, a explorar un mundo completamente nuevo, más alto, más profundo, más ancho y más largo. Amén. Esto nunca se detiene, nunca se detiene. ¿Sí? Le damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios.
por el día en el que descubrimos que ya siendo salvos hay un camino que debemos recorrer para poder llegar a ser plenos, completos, perfectos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Por eso da tanta pena cuando los seres humanos convierten al Señor en una religión y están saciados, felices y satisfechos con haber cumplido un ratito una vez a la semana con Dios. Vaya, ya cumplí con Dios, ahora sigo haciendo lo que me venga en gana. ¡Qué pena! Amén. Bueno, pero gracias a Dios cuando uno encuentra el camino, ¿verdad? Para crecer en Cristo. Esta es una experiencia viva. Quien murió en la cruz del Calvario por nosotros es una persona que está viva. Amén. Y el Padre que lo envió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre es un ser vivo. Amén. Y vamos camino al Padre. Bueno, gracias al Señor. Eso explica pues por qué la cosa está tan emocionante aquí. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos en nuestra convención de entrenamiento y estuvimos hablando acerca de la armadura del creyente. Espero que hayamos aprendido cosas maravillosas, pero todo esto está conectado con lo que hemos venido enseñando acerca del poder y el ministerio del Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿y queda otro templo por ahí en la Biblia que pueda revelarnos la estatura del Espíritu Santo? Por supuesto que hay otro. Está en el libro de Ezequiel. Y es el templo que va a edificar Jesucristo en esta tierra que ha sido limpiada con fuego durante el milenio. Amén. ¿Qué creen que esto termina? Podemos dar gracias a Dios por eso. Gracias, Jesús. Amén. Muy bien. Así es que estamos hablando acerca de ser llenos del Espíritu Santo, acerca de qué significa realmente estar bautizados con el Espíritu Santo. Y en el ámbito del Espíritu Santo también hay medidas. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia habla de una medida de fe. Amén. Habla de la medida del don de Dios que está en nosotros. Luego hay medidas, luego hay una estatura. Lo que significa que nuestra experiencia con el Espíritu Santo también podría quedarse corta y no ser todo lo que Dios quiere que sea. Amén. Y necesitamos ese poder del Espíritu Santo para vencer en este último kilómetro del camino. Y necesitamos al Espíritu Santo avivando la palabra de Dios para poder estar nosotros vestidos con toda la armadura de Dios y poder defendernos y poder atacar. Amén. Y para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. Bueno, habíamos venido estudiando una cosa tremenda. La gente cuando piensa en Pentecostés piensa únicamente en la experiencia que tuvieron los 120. Amén, en el aposento alto, en el libro de los Hechos. Pero se les olvida el hecho de que esa fiesta de Pentecostés es algo que Dios estableció desde la antigüedad con el pueblo de Israel, bajo la sombra, tipo o figura. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Así como es imposible entender plenamente el ministerio y el poder de la sangre de Jesucristo sin la ayuda de toda la información que nos da el Antiguo Testamento bajo la sombra, tipo o figura, y toda la explicación que nos da de todos esos sacrificios. Amén, está claro lo que acabo de decir. Yo no entendí plenamente el poder y el ministerio de la sangre de Cristo hasta que empecé a entender esos sacrificios del Antiguo Testamento, que son una figura del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Para eso tenemos nosotros toda la Biblia, no nada más parte de la Biblia, para tener toda la información completa. Igualmente, yo no pude entender plenamente el ministerio del Espíritu Santo hasta que conecté las sombras, tipos o figuras del Antiguo Testamento con las experiencias vivas que el Señor nos da bajo este nuevo pacto en el que estamos. Entonces podemos saber si todo lo que está supuesto a estar pasando en nuestra vida está pasando. Y si encontramos algo que debería estar pasando y no está pasando, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos qué pedirle al Señor.
Y la Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Dice: ¿qué padre hay que si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? Y si le pide un huevo, no, si le pide un pescado, no, algo así. Pero dice, en el libro de Lucas dice: si nosotros siendo malos sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu a quien se lo pida? Amén. ¿Qué hay que hacer con lo que veamos que todavía no tenemos y necesitamos? Pedirlo. Amén. Y en Santiago dice: ustedes no reciben porque no piden. Y cuando se ponen a pedir por cosas que no valen ni 3 centavos. Entonces no piden bien. Pero cuando empezamos a pedir cosas espirituales, el Señor las da. El Señor las da. Amén. Bueno, hoy en día la iglesia le llaman pentecostal, pero yo entiendo el pentecostalismo cuando el Señor abrió el mover del Espíritu y el movimiento del Espíritu Santo a principios del siglo XX. Y el pentecostalismo, o a lo que se le llamaba pentecostalismo entonces, era bastante diferente a lo que se le llama pentecostalismo hoy. Hoy realmente les llaman iglesias carismáticas. Ahora, en nuestro medio, en Guatemala, por regla general ese término lo conectamos solo con un grupo determinado dentro del cristianismo, pero el término sigue siendo válido. Carisma significa dones. Así es que realmente yo les llamo iglesias carismáticas a las iglesias donde hablan en lenguas y se mueven los dones. Pero pentecostales es eso y más. Eso y más. Amén. Pentecostales, los 120 después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y se los llevó al monte de Sinaí, Él quería convertirlos en pentecostales. Yo tuve una época, todavía leo biografías, pero tuve una época en la que me devoraba las biografías de los cristianos notables. Amén. Y me acuerdo una que leí como 3 veces porque me instruyó en cuanto a muchas cosas. Fue la biografía de Kathryn Kuhlman. Yo no sé si Dios ha usado a alguien más en nuestra generación como la usó a ella. No importa en lo que digan, yo no veo lo que leo que Dios hizo a través de ella en su época. Ahora eran dones, amén. Los dones no nos dan estatura espiritual. Y es muy, muy refrescante leer biografías como la de Kathryn Kuhlman, porque puede uno, pues los biógrafos no perdonan nada, ¿verdad? Y presentan su lado humano también, y uno dice, bueno, si Dios la pudo usar a ella, me puede usar a mí también. Amén. Ahora eso no quita lo que Dios hizo con ella y a través de ella. Pero viene a que un día alguien le hizo una entrevista y le dijo, señorita Kuhlman, ¿usted es pentecostal? Y ella se le quedó viendo al reportero y le respondió de la siguiente manera. Dijo, yo soy tan pentecostal como la Biblia. La Biblia es el libro más pentecostal que existe. Amén. Bueno, el hecho es que en el monte de Sinaí, bueno, más bien, regresemos. Cuando Dios mandó al pueblo de Israel a sacrificar el cordero de la Pascua y a poner en el dintel y en los postes de sus puertas esa sangre y a comerse el cordero adentro de sus casas, ese día celebraron la Pascua y a partir de entonces Dios les dijo, a partir de allí todos los años quiero que celebren la Pascua para nunca olvidar, para conmemorar lo que ocurrió ese día. Figura de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Luego el Señor los hizo pasar, el Señor los sacó de Egipto, los hizo pasar por las aguas del Mar Rojo, se los llevó al monte de Sinaí. El día de la Pascua, me estoy adelantando. El día de la Pascua ellos tuvieron que salir con tal prisa de Egipto que no le dieron tiempo a sus masas para leudarse. Así es que tuvieron que comer pan sin levadura. Amén. Entonces Dios les dijo, quiero que en conexión con la Pascua celebren todos los años la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Y luego había otra fiesta conectada con la Pascua, que era la fiesta de las primicias. ¿Sí? Cuando tenían que traer las primeras gavillas
de sus terrenos que habían ellos sembrado, las primeras plantitas que asoman la cabeza. Y también es para recordar cómo el Señor los tomó a ellos por primicia, ¿verdad? En la dispensación del Antiguo Testamento, como un pueblo de su pertenencia. Esas 3 primeras fiestas han tenido su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Él fue sacrificado el día de la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. La fiesta de los panes sin levadura. La levadura, entre otras cosas, representa el poder de resurrección que levanta. Pero si son sin levadura, quiere decir que el poder de resurrección aún no ha venido. Entonces representa a Cristo en su muerte. La Pascua representa la cruz de Cristo y nuestra salvación. La fiesta de los panes sin levadura representa la muerte del Señor Jesucristo y esos 3 días en los que su alma estuvo en el Seol. Y luego la fiesta de las primicias representa la resurrección. Cristo como el primero que fue levantado por la gloria no engendrada del Padre para ya no ver muerte nunca jamás. Amén. Ahora, si Él es primicia, quiere decir que detrás de los primeros frutos viene el resto de la cosecha. Amén. Y un día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesucristo en las nubes. Amén, amén. Bueno, así es que la gloria no engendrada de resurrección nos va a levantar dentro de no mucho, ¿sí? Por eso el Señor nos llama también sus primicias. Esas 3 primeras fiestas tuvieron su cumplimiento en Cristo. Y luego a los 50 días exactos de celebrar la fiesta de la Pascua, Dios les mandó a celebrar la fiesta de las semanas o Pentecostés. Pente significa 5, 50, en otras palabras, el día 50. Empezando a contar de la Pascua, tenían que celebrar la fiesta de las semanas o Pentecostés, que también la tierra empezaba a dar ya con más proliferación su primer fruto y tenían que traer su primer fruto al Señor. Pero no es ninguna casualidad que a los 50 días exactos de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, los 120 estaban en el aposento alto y vino el Espíritu Santo como un viento recio sobre todos los que estaban en casa y todos fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego y nube. Amén. Entonces la fiesta de Pentecostés, espiritualmente hablando, tuvo su cumplimiento cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 y a partir de allí el Señor empezó a bautizar con su Espíritu Santo a toda carne. Amén. Gracias a Dios. Ahora, a los 50 días de haber salido el pueblo de Israel de Egipto, a los 50 días exactos, ellos se encontraban acampados al pie del monte de Sinaí. La experiencia que tuvo Israel en el monte de Sinaí, eso resume todo lo que debería pasar con un cristiano lleno del Espíritu Santo. Todo lo que les pasó allí fue su Pentecostés. Amén. Entonces por eso hemos estado estudiando todo lo que les pasó a ellos para poder ir al Señor y decirle, bueno Señor, a ver, aquí ya estamos, aquí ya estamos. Esto, Señor, esto me falta. Señor, eso quiero, Señor. Dame una nueva llenura de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Para poder resistir y vencer en este último kilómetro del camino, necesitamos ser buenos pentecostales, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Amén. Entonces hemos estado trabajando en el libro del Éxodo. Ya hicimos algunas cosas. Quiero más o menos darles el cuadro grande de todo lo que pasó en el monte de Sinaí para que entendamos, descubramos todo aquello que Dios quiere hacer con nosotros en conexión con nuestro bautismo con el Espíritu Santo, con nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Hoy en día la iglesia carismática, ya les expliqué que ese es el término correcto para describir grupos en donde tienen el bautismo y tienen los dones. Amén. Hoy en día las iglesias que tienen el bautismo y tienen los dones del Espíritu Santo han circunscrito el mover y el ministerio del Espíritu Santo única y exclusivamente a los dones. Obviamente se tienen que estar quedando cortos en algo, porque los dones del Espíritu no transforman la naturaleza humana.
Los dones del Espíritu no nos dan estatura espiritual, no nos hacen ser más maduros, no importa a cuántos muertos resucite usted. Amén. Entonces, obviamente hay algo más con esto del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Salud, quien quiera que sea. Éxodo 19. Éxodo 19. Vamos a ver. Ya leímos, esto lo estudiamos antes de que entráramos a nuestra convención de entrenamiento. Y estudiamos cómo cuando Dios se hizo, la gloria de Dios se hizo presente ahí en el monte de Sinaí, pasaron varias cosas. Vamos a leer Éxodo 19, 16, solo para ubicarnos. Éxodo 19, 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Ya estudiamos que esos truenos nos hablan del principio de la unión. Dice truenos y relámpagos. Cuando hay una tempestad, primero viene el relámpago y el relámpago separa o divide las nubes, las parte. Y luego después del relámpago viene el trueno y pues aparentemente lo que ocurre con el trueno es que la nube vuelve a unificarse, ¿verdad? Después de que el relámpago la había separado. Así es que lo primero que vemos en conexión con la experiencia de Pentecostés, con el pueblo de Israel allá en Sinaí, lo primero que vemos son estos relámpagos y estos truenos. Una persona genuinamente bautizada y llena con el Espíritu Santo empieza a experimentar nuevas separaciones, amén, y nuevas uniones. El Espíritu Santo, cuando llega a llenar el corazón de un creyente, empieza a provocar que esa persona empiece a apartarse de las cosas de este mundo y de las vanidades. Amén, de las vanidades de este mundo. Amén. Empiece a apartarse de los placeres de la carne y de los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio que esa ha sido su experiencia? Ahora, no nos engañemos, obviamente no es la experiencia de todos, pero es lo que debemos ir al Señor y decirle: Señor, aquí dice, yo necesito relámpagos en mi vida, Señor. Necesito los relámpagos porque me da mucho trabajo el apartarme de aquellas cosas que atraen mi corazón carnal, Señor. Pero ayúdame, tú tienes suficientes relámpagos para separarme, apartarme de los lugares equivocados, de las acciones equivocadas, de la gente equivocada, ¿sí? De los deseos equivocados. Amén, esos son los relámpagos. ¿Y saben qué? Primero viene el relámpago, después viene el trueno. ¿Y qué hace el trueno? El trueno nos da una nueva unión con el Señor Jesucristo. Pero ¿les hace sentido o no les hace sentido? Si queremos experimentar una nueva unión con Dios, necesitamos habernos apartado de algo nuevo, de algo más. Queremos una nueva unión, necesitamos haber experimentado una nueva separación. Amén. La iglesia pentecostal genuina es la iglesia que la gente toda la vida ha señalado. Ay, qué religiosos, ay, qué fanáticos, ay, qué exagerados. ¿Por qué? Porque los ven ya no hacer lo que hacen allá afuera, los ven ya no actuar como actúan allá afuera. Hasta su presentación personal dice a gritos que son personas que están consagrándose para el Señor Jesucristo. Amén, amén. Si no caminamos a esos niveles, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes nos van a comer el mandado. Amén. No estoy exagerando. Ya les conté este video que recibí de este pastor en Brasil que dice... No digo más porque estamos transmitiendo, pero ustedes saben lo que les dije. Y dijo, los que de veras nos dan que hacer son esas iglesitas en donde todos gritan. Amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, demos gloria al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así es que vinieron truenos, relámpagos. Éxodo 19 verso 16. Vino una espesa nube sobre el monte. Amén. Y ya les expliqué cómo no solo había fuego en el monte de Sinaí, había lluvia. Ya les di las citas.
Así es que había fuego y lluvia, todo de junto. Amén. Pues para Dios no es ningún problema. Un día bombardeó con granizo a los egipcios, y si lees su Biblia, el granizo era hielo afuera, pero tenía fuego adentro. Amén. Bueno, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Amén. Esta bocina es el shofar, es el cuerno del carnero. Y este sonido de bocina, que es sonando desde los cielos, es el Señor Jesucristo llamando, convocando a los suyos, invitándolos a acercarse más, invitándolos a responder y a acercarse, a responder al llamado. Amén. Una persona profunda y genuinamente bautizada con el Espíritu Santo es una persona a la cual el llamado de Dios la ha alcanzado, atrapado y echado a perder para siempre. O sea, ya no hay vuelta atrás. Hemos oído el sonido del shofar y estamos diciendo: sí, Señor, sí, Señor, envíame a mí, Señor. ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, todo eso estaba haciendo el Señor allí, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Les agarró temblor de cuerpo. No solo el monte de Sinaí temblaba, ellos temblaban. Amén. Bueno, después les doy la cita en el libro de los Hechos. Pero cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, abrió la boca y predicó, les dijo, entre todo lo que les dijo, yo solo estoy dando testimonio de lo que hemos visto y oído. El Espíritu Santo en alguien se ve y se oye. Se ve y se oye. Usted está lleno del Espíritu Santo, eso se tiene que ver y se tiene que oír. ¡Hey! Amén. Gracias a Dios. Pero todos estaban temblando, y ya hemos explicado cómo ese principio representa el principio de la reverencia. Amén. El temblor está conectado con la reverencia, y Dios, por don, provocó en ellos la reverencia necesaria para poder entonces darles su palabra desde el monte de Sinaí. Y el Espíritu Santo produce reverencia, produce reverencia. Ahora, eso les dice que en algo se está quedando corta mucha gente genuinamente salva. Amén. Porque fuera de producirse reverencia, mucha gente ha interpretado la libertad que nos da el Espíritu Santo como libertinaje. Y en vez de reverencia, hoy las iglesias tradicionales en eso tienen razón, en señalar a las iglesias carismáticas de mundanas y de irreverentes. Porque todo vale, ¿verdad? Todo vale. El otro día aquí, a lo mejor ya lo descubrieron, pero aquí no cantamos todo lo que se oye por radio. Todo lo filtramos. Y todavía no he dicho que no he dicho que sí, pero el otro día me mandaron unos cantos para ver si estaban apropiados, si pueden servirnos aquí para alabar al Señor con ellos. La música no es un fin, la música es un vehículo que nos ayuda a cumplir con el fin de alabar y exaltar al Señor. Aquí no venimos a sentarnos a oír un concierto. La música no existe para ministrar a los seres humanos. La música Dios la creó para que los hombres la usen de vehículo para ministrar su nombre. Amén. Así es que uno no va a la iglesia esperando oír musiquita linda que le toque el alma y lo haga llorar. Para eso váyase a otro lado. Aquí venimos a usar la música como alas para levantarnos, remontarnos a las alturas de Dios y poder darle la honra que su nombre merece. De paso lloramos. Amén, pero eso es de paso. ¿Está claro eso? Hey, bueno, amén. Algo les iba a decir con eso, pero me emocioné. Gracias. Bueno, el hecho es que estaba viendo estos cantos y tengo que admitir que la gente que los estaba interpretando me friquió hasta tal grado que me predispuso y pensé, no, estos cantos no nos van a servir ahí en la iglesia. Pues me quedé pensando, ¿saben qué? Mejor voy a cerrar los ojos.
no voy a ver la presentación de las personas que están cantando y voy a tratar de meterme en el espíritu para ver si Dios quiere que los cantemos o no. Pero créanme que la planta de las personas que estaban cantando esos cantos a mí me friquearon. O sea, si me los encuentro en la calle y me dicen que son cristianos, van a tener que probármelo de alguna manera porque no se ve. ¿Qué estoy tratando de decir? Obviamente hay algo más con esto del bautismo con el Espíritu Santo. Hay algo más con esto del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Estoy tratando de poner un punto aquí, ¿verdad? De darles un principio en el corazón. Sí, espero estar siendo claro con mi exposición acá. Amén. Amén. La iglesia cristiana se está quedando corta, muy corta a lo que yo veo aquí que debería estar pasando, ¿sí? Así es que nuestro afán es ver qué dice aquí, que debería ser y debería estar pasando y buscar esto. Buscar lo que dice aquí. Amén. ¿Qué importa si los demás lo quieren, no lo quieren, si les gusta, no les gusta, si les parece, si no les parece? Amén. ¿Qué dice aquí? Eso queremos. Eso queremos, eso queremos, ¿sí? Amén. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, eso es un resumen de lo que hicimos hace un par de semanas. Pero luego, ¿qué pasó? O sea, después de toda esta demostración de poder que Dios estaba haciendo en el monte de Sinaí, ¿qué pasó? ¿Y cuál es la razón del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón del bautismo con el Espíritu Santo? Amén. Y muchas personas también han concluido, porque yo lo he oído de primera mano. Y dicen, bueno, estamos en la época del mover del Espíritu Santo, así es que hagamos a Jesús a un lado y quedémonos con el Espíritu Santo y con el mover de los dones y la administración de los dones. Yo una vez estuve en una reunión, mi esposa estaba allí también y lo escuchamos y solo hicimos esto, No, si el ministerio del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. Amén, es llevarnos a Jesús. ¿Acaso no dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad? A toda la estatura de Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, ¿qué ocurrió? Ya el monte está lloviendo y está ardiendo. Las dos cosas al mismo tiempo. Lo de la lluvia no está aquí en Éxodo 19, ya les di las citas en los Salmos. Amén. La bocina está sonando. El pueblo está temblando de reverencia. ¿Ok? Porque algo va a suceder. Ahora, miren, dejen un dedo por favor acá donde estamos en Éxodo 19 y vámonos por favor a Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, verso 23. Proverbios, capítulo 1, verso 23. Proverbios 1:23. La sabiduría está hablando, ¿verdad? En el verso 20 podemos ubicarnos en el contexto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Bueno, pues leamos desde el 20 ya que estamos en el 20. Proverbios 1:20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. Ahora, la sabiduría es Jesucristo, ¿verdad? En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento. Volveos a mi reprensión. O convertíos, en otras palabras. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Abrirnos la palabra, hacer que la palabra de Dios cobre vida, para que ésta se convierta en una armadura defensiva y ofensiva. Hacer que la palabra de Dios cobre vida para que podamos conocer a Jesucristo. Solo hay dos ocasiones, son dos porque pues lo van a ver mencionado 3 veces, pero la tercera es una cita directa de la segunda. La primera ocasión en la que dice esto,
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré, mi espíritu sobre vosotros es aquí en Proverbios. La segunda es en Joel, cuando dice yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esa cita de Joel la vuelve a citar Pedro allá en el libro de los Hechos, cuando acaban de tener la experiencia. Amén. Solo en 2 ocasiones dice derramaré mi espíritu. Y aquí en Proverbios dice y os haré saber mis palabras. Ahora, allá en el libro de los Hechos, cuando le pasó a los 120 y le pasó al apóstol Pedro, fue exactamente lo que pasó. El apóstol Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo y de repente algo pasó con su entendimiento de las Escrituras. Y cuando las multitudes que estaban observando de lejos dijeron, estos pobres chiflados, Pedro se levantó y empezó a abrir su boca y dijo, esto es lo que está escrito por el profeta Joel, y empezó a citarles Joel. ¿Qué le pasó a Pedro en ese momento? Se le abrió la palabra. Se le abrió la palabra, se le abrió el entendimiento. Empezó a citar la palabra de Dios, pero no teorías, no letra muerta. Empezó a citar algo que acababa de cobrar vida en su corazón, algo que acababa de hacer sentido en su vida, algo que probaba la experiencia que él estaba viviendo en ese momento. Amén. Cobró vida la palabra, y la palabra viva tocó de tal manera a los oyentes que 3,000 personas respondieron diciendo, y en vista de eso, ¿ahora qué hacemos? Fueron salvos, fueron bautizados en el Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. Amén. Y eran cristianos pentecostales, locos y fanáticos desde el día 1. Amén. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El propósito del Espíritu Santo es que ese fuego se convierta en una luz y podamos ver la palabra de Dios, ver la palabra viviente que es el Señor Jesucristo. Entonces, en Éxodo capítulo 19 viene esta tremenda experiencia en donde Dios hace presente su gloria en el monte de Sinaí. Sucede todo lo que ya vimos que sucede, y acto seguido en Éxodo 20, cuando todo el mundo está temblando y el monte se está estremeciendo y está ardiendo y está lloviendo y está sonando la bocina y hay relámpagos y hay truenos. Capítulo 20, verso 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a resumir. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honrarás padre y madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Amén. ¿Por qué toda esa demostración? Porque entonces la palabra de Dios vino y cobró vida, o al menos esa era la intención de Dios allí. Ustedes saben que es el principio de masculino y femenino. Cuando unimos masculino con femenino se produce vida, porque para que haya vida necesitamos esos dos lados, esos dos ingredientes. Amén. El Espíritu Santo es ese lado femenino o el terreno fértil. Dios y su palabra. La palabra es la semilla, la simiente incorruptible. Amén. Cuando la simiente incorruptible cae en terreno fértil se produce vida. Entonces el mover del Espíritu Santo, ¿qué es? Es Dios preparando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Entonces el Señor habla su palabra, cae en terreno fértil y esta se vuelve una palabra viviente, viviente, viviente. Amén. ¿Saben por qué nos peleamos por doctrinas, entre comillas? Digo entre comillas porque no existe tal cosa como muchas doctrinas. Doctrina solo hay una. O la conocemos y entendemos o la ignoramos. Ahí no hay punto medio, solo hay una. Pero ¿por qué los hombres hablan de mi doctrina y tu doctrina y la doctrina del otro y la doctrina de... A ver qué doctrina me gusta y a ver cuál es tu doctrina? Es por ignorancia. Doctrina solo hay una. O conocemos a Jesús o no lo conocemos. Ahora, ¿por qué nos peleamos por doctrinas? Porque por las teorías, por eso sí se pelea cualquiera.
¿Por qué? Porque el orgullo está de por medio. El orgullo, yo lo entiendo de esta manera. Hasta el día que nos encontramos con alguien que lo entiende de otra manera. Entonces lo primero que se levanta es nuestro orgullo. Porque todos están supuestos a entenderlo como yo lo entiendo. Pruebe a ver si encuentra que así es. Por eso los pleitos. ¿Saben por qué nos peleamos? Por ignorantes. Amén. Doctrina solo hay una. Pero cuando la semilla de la palabra de Dios cae en una tierra preparada, que tiene relámpagos de separación, truenos de unión, reverencia. Amén. Cuando la palabra cae en un terreno que ha sido preparado por el Espíritu Santo, entonces la palabra cobra vida y conocemos a Jesús. Conocemos a Jesús. ¿Estoy siendo claro? Bueno, gracias al Señor. Entonces, pasó todo eso y el Señor inmediatamente les dio su palabra. Les reveló su ley moral. ¿De acuerdo? Bueno, resumiendo algunas cosas, saltándonos algunos detalles que por supuesto son importantes, pero queremos dar el cuadro grande. Eso nos lleva a Éxodo capítulo 24. Vamos a ver qué más pasó en el Pentecostés del pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí. Éxodo capítulo 24. Amén. Éxodo 24. Por eso, por la gracia y misericordia de Dios, la palabra de Dios está abierta en este lugar. ¿Saben por qué es? Miren el mover del Espíritu. O sea, no existe una cosa sin la otra. No existe una cosa sin la otra. Amén. Bueno, Éxodo 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas sus leyes. Y todo el pueblo, esta es segunda vez que responden así, todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Todos se lo estaban diciendo en teoría, porque todavía no habían sido probados por las serpientes, los escorpiones, Og, rey de Basán, y Sejón, rey de los amorreos, y todas esas cosas. Pero en fin, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: tercera vez, y en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora, eso les duró como 5 minutos más o menos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y a continuación ocurre una cosa asombrosa, increíble, maravillosa. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Pues el grado que Dios dejó de él mismo que vieran. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. No extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Por qué? Acababan de ser rociados con la sangre. Amén. Una vez tuve una experiencia y estábamos orando en casa de alguien y yo iba ya camino. Mi primera clase era a las 2:10 y yo no sé por qué tuvieron la gentileza de poner las clases más complicadas a las 2:10 cuando uno se está durmiendo después de almorzar. A esa hora nos daban física, nos daban estructuras, todo lo más complicado era a esa hora. Y había estado yo en casa de este amigo, estábamos orando y yo ya estaba nervioso porque ya me tenía que ir a clases, pero oramos. Pero en esa época fue de las primeras veces que Dios empezó a mostrarme mi propia naturaleza carnal. Y
yo todavía no sabía cómo manejar eso porque no entendía las cosas que por la gracia de Dios entiendo hoy. Era un poco más ignorante que ahora en esos días. Y estaba lidiando con esta cosa de: Señor, no puede ser que yo te esté ofendiendo con estas actitudes, con estas cosas, pero si yo te amo. Yo no entendía que todavía tenía un viejo hombre con el que tenía que lidiar continuamente. Entonces no entendía, no sabía cómo ubicarme. El hecho es que yo amaba al Señor con todo el corazón. Dios me mostró donde yo no era perfecto y necesitaba que Dios me transformara. Y desde el día 1 yo clamé su sangre. Dije: Señor, perdóname y límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Ahora, en esa época el diablo se aprovechaba de mi ignorancia. Y todavía me hacía dudar de ¿cómo así que es tan fácil recibir el perdón de Dios solo arrepintiéndonos y pidiéndole que nos limpie con su sangre? Bueno, les tengo noticias, es así de fácil. Pero el diablo se aprovechó de mi ignorancia y me atormentaba diciéndome: no puede ser solo así, desvergonzado, me decía el diablo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se te ocurre que solo decir: perdóname, Señor, límpiame con tu sangre y ya estuvo? No, o castígate a ti mismo, golpéate a ti mismo. Y yo me acuerdo, la mitad de mis tiempos de oración era: soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto. Ahora eso no es orar, pero así malgastaba yo la mitad de mi tiempo de oración. Pero ese día oramos. Me dice mi amigo: no te vayas tan rápido, oremos y entonces te vas a tus clases. Y solo empezamos a orar y tuve una visión, una visión. Y vi el altar de bronce, lo vi delante de mí. Y cuando lo vi, ¿saben qué hice? Me subí al altar de bronce. Cuando vi el altar dije: aquí me subo. Me senté con las piernas cruzadas y con los brazos cruzados y dije: ok, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un sacrificio vivo para ti, Señor. Límpiame. Y yo ya entendía varias cosas del altar de bronce. Yo ya sabía que cuando el fuego venía era Dios no solo juzgando pues el pecado que había sido confesado sobre ese altar, sino aceptando la ofrenda. Aceptando la ofrenda. Yo me puse ahí y dije: Señor, si todavía me estás aceptando, si no me has tirado a la basura, manda tu fuego y déjame saber que todavía me estás aceptando. ¿Qué creen? En ese momento empecé a sentir, casi lo hubiera podido tocar, pero empecé a sentir, solo se los describo de esta manera, empecé a sentir la santidad de Dios. Pude entender a Isaías cuando tuvo su experiencia y dijo: ay de mí que tengo labios inmundos. Pude sentir, Dios me dejó sentir en un pequeño grado su santidad. Es la única manera como puedo pasar en palabras esta experiencia. Y todo adentro estaba diciendo: ay de mí, ¿verdad? Y me habló y me dijo: así como me sentiste, así te veo yo a ti cuando estás bajo la sangre. Y ese día empecé a entender y empecé a ganarle al diablo para siempre esa batalla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Entonces entendí, es a causa de la sangre que podemos tener las experiencias que tenemos. Y la sangre genuina y legítimamente se pone entre Dios y nosotros. Así es que en lo que Dios sigue trabajando en nosotros para componernos, enderezarnos, convertirnos, perfeccionarnos, si la sangre está de por medio, podemos seguir teniendo experiencias con Dios y comunión con Dios y seguir haciendo progreso espiritual, seguir fortaleciéndonos en Cristo, amén, seguir creciendo en estatura. Así es que el pueblo de Israel, esta historia nunca más se volvió a repetir, pero aquí acababan de ser rociados con la sangre de los sacrificios de paces, amén. Así es que no había nada estropeando
cualquier tipo de contacto que pudiera tener Dios con ellos y ellos con Dios. Así es que vieron a Dios. Y no dice, y se postraron sobre sus rostros y empezaron a temblar y empezaron a llorar. No, ¿qué sigue? Vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Saben por qué comemos y bebemos aquí todo el tiempo? Es por causa de la sangre. Es por causa de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Pero vieron que debajo de sus pies había un embaldosado de zafiro. Sí. Si trazamos el tema del zafiro, van a descubrir en el Cantar de los Cantares que Jesucristo tiene zafiro en sus lomos. Y si nos vamos al libro de Ezequiel, vamos a descubrir que todo el trono de Dios es de zafiro. Zafiro es la piedra de Simeón, en el pectoral del sumo sacerdote. Pero la palabra zafiro viene de la palabra sefer. A ver, estudiantes de hebreo, ¿qué es sefer? Un rollo, un libro. Amén. La raíz de la palabra zafiro significa escribir, significa inscribir, significa llevar un registro. Entonces, ¿qué es ese zafiro? Si significa inscribir, llevar un registro, enumerar, hacer un recuento, llevar las cuentas, ¿sí? Grabar algo. ¿Saben qué es ese rollo? Les voy a decir dónde aparece. ¿Qué es ese rollo? ¿Qué es eso? Es culpa de Jorge Mario. Pues sí, es eso. Vámonos por favor al Salmo 139, verso 13. Salmo 139, verso 13. Les voy a decir dónde aparece la palabra sefer. Leamos desde el verso, 13. Salmo 139, 13. Salmo 139 a partir del verso 13. ¿Estamos? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, Sefer, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué es ese libro Sefer? Es el plan maestro que Dios trazó para usted y para mí desde la eternidad Olam. Amén. El plan maestro de Dios. Ese es el zafiro, el embaldosado de zafiro, el trono de zafiro. En otras palabras, ¿quiénes? El mensaje a los vencedores de la Odisea dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, conectemos A con B. Si el trono es de zafiro, ¿quiénes van a ocupar ese trono por toda la eternidad donde están Dios y el Cordero? Aquellos que dejen que el plan maestro que Dios escribió para ellos se complete en sus vidas. Se complete en sus vidas. Amén. En el rollo del libro estaban escritas desde la eternidad todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Eso va a decir el Señor de aquellos que lleguen al trono. Va a decir: todo lo que estaba escrito en el libro se cumplió, se formó, no faltó cosa alguna, no te quedaste corto. Todo mi plan maestro para ti fue realizado, completado en ti. Amén, amén, gracias a Dios. Ahora, ¿a qué viene todo esto en el contexto de nuestro estudio que estamos haciendo? Fue en Pentecostés, al pie del monte, el monte ardiendo, las nubes destilando, los rayos, los truenos, la bocina, el temblor. Dios acaba de hablarles su ley moral, revelarles su ley moral, los 10 mandamientos. Y acto seguido, delante de toda esa demostración de poder, viene el Señor y les dice: miren,
Tengo zafiro para ustedes. Tengo un plan maestro para ustedes. Tengo un plan maestro para ustedes. Sin el Espíritu Santo, sin un Pentecostés personal, nunca vamos a saber que Dios tiene un plan maestro para nosotros. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ya no duda, que Dios tenga un plan para su vida. Amén. Hay personas que pasan la vida dudando de si sirven para algo, si valen algo, si Dios los puede usar para algo. A lo mejor Dios ya ni siquiera sabe que existen. Dios ya borró su número de teléfono de su celular. Amén. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando experimentamos una nueva llenura con el Espíritu Santo, una de las primeras cosas que se vuelve certera en nuestra mente y en nuestro corazón es el hecho que hay un plan maestro para cada uno de nosotros. Eso les dice que somos únicos, especiales, exclusivos, y nadie más puede ocupar el lugar que Dios diseñó para nosotros por toda la eternidad. Amén. No es cierto que Dios haga acepción de personas y favorece más a unos que a otros. Amén. Eso no es de Dios. Amén. Dios tiene un plan para cada uno. Solo encuentre su lugar. Encuentre ese plan. Encuentre ese zafiro. Si es un embaldosado, quiere decir que está debajo de los pies de Dios. Así es que póstrese. Póngase debajo de los pies del Señor. Allí está el fuego. El fuego dice: volveos a mí y os haré saber mis palabras, no solamente las que estamos oyendo hoy, aquí y ahora, sino las palabras que fueron escritas en el rollo del libro desde la eternidad. ¡Esa! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alabemos al Señor. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor. Gracias, 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 gracias.